Mensajes positivos. Continuamos. En la primera lectura de la misa vamos a ver ahora el libro del Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Este libro se es escrito como una especie de discursos que dice Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Se llama segunda ley porque presente ahí como que la primera ley que se dio en el Sinaí ahora es como es reafirmada, reforzada, actualizada. Este libro definitivamente no fue escrito por Moisés porque corresponde a una época muy posterior, pero se utiliza la figura de Moisés como pues el que es el garante de la ley siempre. Entonces es una actualización de las situaciones que había pasado Israel ya al estar en la tierra prometida. Habla incluso de épocas muy posteriores, habla incluso ya de aspectos de cuando ya había reyes y todo, porque se refiere a una época muy posterior, pero se actualiza la historia a partir de Moisés, como que si Moisés mismo les llamara la atención al pueblo. Muy interesante este libro. Es una ética muy alta, es como un compendio de lo mejor de la ética de Israel. Es una época muy bonita la que propone, una ética muy alta la que presenta, fundamentada en la alianza, fundamentada en el amor de Dios. Por eso es muy interesante este libro, Deuteronomio. Es el libro con el que se cierra pues la Torá, los 5 libros de la ley. Hoy vemos en el capítulo 6, del 4 al 13, el fundamento del credo judío, lo que los judíos creen y lo que los judíos hasta la fecha repiten 2 veces al día. El Shema Israel, escucha Israel, dice así. En aquellos días Moisés habló al pueblo y le dijo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido, repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra de ciudades ricas y grandes que tú no has construido, con casas rebosantes de riqueza que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Shema, escucha. La palabra escuchar en su etimología es muy interesante porque escuchar es atender, es obedecer, se escucha a quien es importante. Es darle importancia. El escuchar tiene mucho que ver con el obedecer, con el estar dispuesto a obedecer. Nosotros tenemos que estar aprestos a lo que el Señor nos diga. Escucha Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. Acuérdense que Abraham es el padre de la fe. Y por eso esas cosas que se dicen al pueblo de Israel también se aplican a nosotros. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es uno. Es el único Señor. El monoteísmo no existía en el mundo. Los judíos fueron el primer pueblo que hizo esa concepción del monoteísmo. Todos los pueblos, todas las regiones eran politeístas. Creían que había un dios del sol, un dios de la lluvia, un dios del trueno, incluso muchas veces en conflicto, como nuestros aztecas que veían el conflicto entre el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Un conflicto cósmico tremendo que cada día se veía en el atardecer, cuando el horizonte se llenaba de rojo, era la sangre de los dioses que se perdían las batallas, que cada día se daban, una guerra épica tremenda. Muchos veían así que había muchos dioses. Los griegos llegaron a conceptualizar un solo Dios. No era posible que hubiera muchos dioses. Claro que el Dios que ellos conceptualizaron era tan alto y tan perfecto, que ni para cuándo pensar en nosotros. El verdadero Dios se reveló a Israel. No es que Israel lo haya inventado. Israel no inventó el monoteísmo. A Israel se le reveló el Dios único. Y esta revelación es la que Israel fue llamado a compartir al mundo. Existe un solo Dios. Y es lo que en esta oración se le repite.
Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es el único Señor. Solamente hay uno. No hay dos autoridades en este mundo, solamente hay uno, la de Dios. Solamente a Él tenemos que escuchar, solamente a Él tenemos que seguir, solamente a Él tenemos que obedecer. Escucha, Israel. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Recuerdo que hace muchos años un chamaco me dijo, ¿y por qué Dios me manda que lo ame? ¿Cómo Dios me puede obligar a que lo ame? ¿Cómo amarás al Señor tu Dios como un mandato? ¿Cómo me va a mandar que lo ame? Bueno, Dios nos manda que lo amemos porque Él ya nos ama. Porque Él ya nos ama y porque Él quiere. Es que el amor es corresponder. El amor es de aquí para allá, de allá para acá. No podría haber amor sin ese ciclo de ida y vuelta. Si Dios nada más nos amara y nosotros no lo amáramos, eso no sería amor. Dios nos ama y Dios quiere ser amado porque así es el amor. El amor es un movimiento de aquí para allá, de allá para acá. Si estamos jugando, yo te aviento una pelota, no me la regresas. Ah, no importa, te aviento otra. Tampoco me la regresas. Bueno, te aviento otra. Tampoco me la regresas. Te aviento otra. Una de dos. O se me acaban las pelotas o se me acaban las ganas de aventártelas. Una de dos. Es que el amor así es, tiene que ser así. De aquí para allá, de allá para acá. Es un movimiento, un ciclo que tiene que hacerse. Por eso Dios nos manda que lo amemos, porque Él ya nos amó. Porque Él ya ha tomado la iniciativa en amarnos. Ahora a nosotros nos toca hacer el ciclo, pues correspondiéndole. Nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Dios ya nos ama. Lo que tenemos que hacer es corresponderle a su amor. Dios ya nos ama. Dios tomó la iniciativa de amarnos. Y Dios nos pide que la amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, porque con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Él ya nos ama a nosotros. Y compara tu corazón con el de Dios. Ay, el Señor nos ama profundamente. Por nosotros, dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para que todo el que crea tenga vida eterna. Tanto nos ama que dice Jesús, yo los amo con el mismo amor con que el Padre me ama a mí. El Padre nos ama con ese amor también a nosotros. Somos amados por Dios. Pero repito, el amor va a implicar correspondencia. Entonces aquí en el Shema Israel se les invita a escuchar, estar atentos a Dios, pero también a saber corresponder. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te transmito. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal. Póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles en las puertas de tu casa. ¿Cómo nos hace falta tener más presente a Dios en nuestra vida? Como a veces en la casa ya no está el cuadro de la Divina Providencia o del Sagrado Corazón. Ya no está presente la Virgen de Guadalupe muchas veces. O el crucifijo. ¿Cómo hace falta esa presencia a través de un signo, de un símbolo? Ellos ponían palabras, nosotros ponemos imágenes, pero es lo mismo, pues es estar recordando la presencia. Estar recordando, porque la mente tiende a olvidar, hay que estar constantemente ayudándola a recordar. Y qué importante que nosotros platiquemos esto con la familia. A veces en la familia, ¿de qué hablamos? Pues de la medalla de bronce de México, hablamos de las injusticias de esto, de aquello, de lo otro, y hablamos del COVID, es una plática muy común. Podemos hablar de muchas cosas, pero eso no hablamos de Dios. Yo recuerdo en la casa, cuando mi mamá empezó a querer hablar de Dios, que nosotros no queríamos oírle nada. La primera vez que mamá intentó bendecir los alimentos, recuerdo cómo nos burlamos de ella. Luego la pusimos nerviosa y se equivocó. Dijo, bendice Señor esos alimentos y dale hambre a los que no tienen. Y caja, soltamos la risa. Cállense mensos. Si es terrible tener que comer y no tener hambre. Pusimos nerviosa a mi mamá. Pues sí, pero después ella no cesó en estarnos hablando constantemente. Yo, mira, hijo, lo que encontré en la Biblia. Ay, amor, lo que encontraste en la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia, porque mi madre empezó a meterme cosas de la Biblia y yo empecé con la mala intención de hacerla renegar, empecé a buscar cosas en la Biblia. Mira más lo que es en la Biblia, que una crimen, que eso y que el otro. Pero la actitud de mamá me hizo que me acercara a la Biblia, curiosamente, aunque después la Biblia me atrapó de otro modo, ¿no?
Pero así es, que bueno que tú a los hijos les puedas hablar de Dios, aunque los hijos no quieran, no les llamen la atención. Hay que insistir. Recuerdo cuando mi madre nos hacía oración en la noche, nos ponía la mano así en la frente. A mí me puedes cachetear y no despierto. Tengo el sueño bien pesado, pero en cuanto mi madre me ponía la mano, ¡puf!, abría los ojos. Años después platicando eso, decía, el diablo te despertaba. Y sin embargo, ¿qué estás haciendo aquí? Que no la corría. Al día siguiente ahí estaba su mano. Ahí estaba su mano. Ándale, pues. Ya no se rindió. Cuando ella empezó a hablar de Dios y acercarnos a Dios, no la detuvo nada. Y eso nos ayudó mucho a nosotros. Qué importante que ustedes le sepan hablar a Dios a sus hijos, aunque a los hijos aparentemente no les llame la atención. Bueno, pues infórmate, busca otras cosas que les puedan llamar la atención a tus hijos, ¿no? Entonces aquí hay que hablarle a los hijos, a los hijos. Hay que tener en cuenta, pues, a Dios en todo lo que hacemos y en todo tiempo y en todo momento. Ojalá que nosotros sepamos escuchar esta oración. Los judíos la rezan 2 veces al día. La rezan en la mañana, la rezan en la noche. A nosotros como que nos ha hecho falta una oración más básica. Desgraciadamente el Santo Rosario, que es lo más nuestro, como que nos da flojera rezarlo. Debería ser lo más común. El Shema católico tendría que ser el rosario, que pudiéramos diario nosotros rezar el rosario y a través del rosario estar nosotros en esa constante presencia de Dios. Pero cómo nos hace falta, ¿verdad? Ayúdame a reconocer ese mensaje, ya sabes, etiquétalo, compártelo. Aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos da para conocer más la palabra de Dios y nuestra religión. Y buena ayuda es la liturgia. Ayuda a que este apostolado que es mío también sea tuya. Tengan un día muy bonito. Tarea para el día de hoy, tarea para el día de hoy. Los judíos tienen el Shema. ¿Nosotros qué podríamos hacer para tener más presente a Dios en nuestra vida? Hoy te invito a que intentes empezar este gesto. En la mañana y en la noche, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por el día que empieza, darle gracias a Dios por el día que termina, cuando menos. Qué bueno que le añadieras el Santo Rosario todos los días, qué bueno. Qué bueno que le añadieras el leer y meditar las lecturas de la misa cada día. Qué bueno que le añadieras la lección divina. Qué bueno que le añadieras ir a visitar el Santísimo si te queda cerca. O hacer una visita al Santísimo, aunque sea lejos, no importa, el Santísimo, su presencia está donde quiera. Qué bueno. Pero cuando menos, este día establece que vas a rezar en la mañana y en la noche. Aunque sea un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. ¿Te animas a hacer esa tarea? Empiezas hoy. Terminando este video, empiezas a rezar. Y en la noche antes de acostarte vuelves a rezar. Y te vas a acostumbrar todos los días. Y vas a acostumbrar a tus hijos a que lo recen. Shema Israel. Escucha Israel. Mañana es domingo. Hay que darse tiempo. Hay que pensar a qué misa vamos a ir. Y una vez hay que irla planeando. ¿De acuerdo? Que tengan un fin de semana muy bonito. Dios me los cuide. Mensajes positivos.